Bueno, vamos a pasar, ya está en un enlace, en una llamada, Vidulfo Rosales. Vidulfo Rosales es el abogado de las padres, de los madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, que ayer tuvieron una reunión, tuvieron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos estado viendo notas, incluyendo algunas preguntas que le hicieron al presidente López Obrador hoy en la mañana a propósito de esta reunión que tuvo con padres y madres de los normalistas y los abogados de ellos, entre ellos, pues evidentemente el abogado principal, Vidulfo Rosales. Vidulfo, buenos días. Buenos días, Ernesto, gusto saludarte. Gracias, Vidulfo. Vidulfo, ¿cuál es el balance que tienen ustedes de la reunión que tuvieron con el presidente López Obrador? ¿Qué avances hubo? ¿Estancamientos, retrocesos? ¿Qué decir de esta reunión, Vidulfo? La verdad, no, pues fue una reunión en la que no hubo, digamos, algún resultado diferente, algún resultado de avances. Se informó por parte del fiscal especial cuáles son el número de detenidos, cómo avanzan esos procesos, cuál es el estatus que guarda, cuáles son algunos obstáculos que se están presentando. Y básicamente el tema de búsqueda se nos informó que hay 240, 50 acciones de búsqueda, que se han encontrado algunos hallazgos, alrededor de 12 hallazgos, pero la identificación que se hicieron de los mismos, ninguno da positivo para los estudiantes. Entonces, básicamente eso es lo que se nos presentó el día de ayer. Nosotros consideramos que es incluso un informe muy genérico, porque no se están tocando otros aspectos. Respecto, por ejemplo, de la extradición, dijeron que pues, no hay tratado con Israel, no hay tratado de extradición, por lo tanto, no se puede. Respecto de la extradición de José Ulises Bernabé, que era director de Barandilla Municipal en Iguala cuando sucedieron los hechos, y de ahí trasladaron, hay prueba objetiva que de ahí fueron llevados 17 estudiantes y fueron sacados de ese lugar para llevarlos a las afueras de Iguala. Esta persona refirieron que tiene asilo político, que está asilado en Estados Unidos, que un tribunal de migración de Estados Unidos otorgó el asilo de manera facciosa. Ellos dicen así, de manera sesgada, sospechosa. Incluso dijeron que el único testimonio que pesó para esa resolución fue el de Anabel Hernández. Pues ahí se acabó, digamos, la información que ellos dieron. Y posteriormente vino la intervención del presidente. Entonces, el presidente, vinieron los padres de familia. Los padres de familia, ellos refirieron que su movimiento no es de carácter político, es movimiento de víctimas de derechos humanos, y que les extrañó que la reunión se había pospuesto hasta después de las elecciones, cuando esto urgía, por ser un tema de búsqueda, por ser un tema de derechos de desaparecidos. En segundo término, ellos pidieron que hicieron énfasis en que eran necesarios los 800 folios de los CERFIS que están en los archivos militares y que no se han entregado para poder revisarlo. Entonces también se hizo mención de que hubiera otra reunión con el presidente y de que él hiciera un vínculo con Claudia Sheinbaum para que pudiera ya retomar el caso, porque les preocupa ya que no aparecen los compromisos de la campaña que tuvo la doctora. Entonces, y bueno, ya finalmente les usó la palabra. Lo primero que dijo fue el compromiso de que se van a mantener datos sexuales, que va a haber sí va a ser ese vínculo con Claudia. Incluso se comprometió a que su última reunión de él con las madres y padres pueda acompañar la doctora Claudia. Sí. Entonces, y finalmente ya empezó a hacer alusión al caso, que ahorita él pues es su compromiso dar con la verdad, que es una convicción personal, más allá de que sea un caso emblemático, es su convicción esclarecerlo. Y ya empezó a decir que ha habido obstáculos, a que se retiró la sentencia de Reynosa, Tamaulipas, del año 2018, nos responsabilizó a nosotros, nosotros, pues casi como si nosotros hubiéramos dictado la sentencia,
nos responsabiliza de la liberación de los 70 detenidos que provocó la sentencia. Y en la única prueba que tiene de que dice que nosotros intervenimos en esta sentencia es que nosotros la saludamos. Quisimos que nosotros saludamos la sentencia lejos de cuestionar la misma, porque liberaba a las 70 personas detenidas. Habló de un complot que él subjetivamente, desde mi punto de vista, construye, que no tiene sustento. Yo no le veo un sustento objetivo. Por ejemplo, él habla de que el grupo GIEI, el grupo de expertos independientes, con la OEA, con la Comisión Interamericana, y ahora también hace un vínculo con Estados Unidos. Dice ahora un tribunal de Estados Unidos haya a favor de José Ulises Bernabé. Bueno, entonces esto a mí ya me genera sospecha. Entonces lo que está diciendo es que hay todo un complot del extranjero, así literalmente del gobierno extranjero, para afectar a los militares, no para afectar a su gobierno, para debilitarlo. Y obviamente lo nuestro, ¿no? Las organizaciones que nosotros obstaculizamos la investigación. Contra mí particularmente me responsabiliza de haber tirado. Yo había tirado la puerta del Palacio Presidencial y ni que yo hice posiciones llamando al boicot en la campaña de la doctora Claudia. Y bueno, ya terminó esta intervención, se ha pues dado oportunidad de una réplica de que nosotros pudiéramos contestar. Entonces, pues esa fue la reunión. El balance que nosotros hacemos es que pues no se presentaron resultados, no hay novedades en el caso, no hay avances sustantivos. Lo único que está haciendo es haciendo un refrito de todo lo que ya hay, y el presidente está reafirmando su posición de construir estos complots de gobiernos extranjeros. Se basa en esta sentencia para decir que esta sentencia es la que todo iba bien, hasta que la sentencia apareció y aparecimos nosotros, pues nosotros obstaculizamos el poder llegar a la verdad. Y en ese sentido digo que él va a sacar documento, me imagino que un informe en los próximos 10 días, y seguramente este informe ahí referirá esta posición, la misma la que te estoy diciendo, las organizaciones que impidieron el caso y la intervención de gobiernos extranjeros. Entonces, que esos fueron los que obstaculizaron que él pudiera dar resultados. Pues me parece que eso fue el contenido y tinte de la reunión del día de ayer. Ya, gracias, Vidulfo. Pues ahí varios comentarios. Eso no comentó algunas de estas cosas en la conferencia matutina cuando le preguntaron al respecto. Una de las preguntas que se le hizo es que si el gobierno iba a aceptar esta solicitud que hacían ustedes, los padres y madres de los normalistas, de que regrese el GIEI, y el presidente dijo que no había ninguna solicitud en ese sentido por parte de ustedes. Si pudieras responderme sobre eso, y sobre esto otro dato también, Vidulfo, que nos acabas de dar, esto que ya lo he repetido varias veces, la sentencia de Reynosa, y que pues de hecho yo se lo planteé en la conferencia matutina cuando dije, no están celebrando que se liberen a los presos posiblemente vinculados en la desaparición de los normalistas, sino que lo que se celebraba, y lo celebramos por muchos mexicanos y mexicanas, pues era que se caía la versión de la verdad histórica. Pero pues veo que sigue pues con la misma idea, el mismo planteamiento, y pues te preguntaría sobre eso, y esto que me parece pues lamentable que haya él hablado y que no haya dado una posibilidad de réplica sobre los señalamientos que hace contra ti. También, ¿qué responderías, Vidulfo? Sí, mira, primero respecto del GIEI,
efectivamente yo creo que no hubo espacio para el planteamiento de parte de las madres y padres. Pues entró en la reunión a otros temas, no se hizo un planteamiento expreso, ¿no? Pero obviamente lo que se plantea, la posición de los padres de familia esto va ligado al tema de los 800 folios. Lo que nosotros estamos viendo es que el ejército entrega los 800 folios y que un ente externo pueda revisar esos folios, que no sean ellos ni nosotros, ¿verdad? Que sea un ente externo, y nosotros creemos que ese ente externo puede ser el CIA o en su caso la Comisión Interamericana, ¿verdad? Pero bueno, ayer él mismo en la reunión declaró que él ya no tiene confianza aquí, porque son muy cercanos a la OEA, y la Comisión Interamericana también la tacha de un organismo extranjero, como si fueran lo mismo, ¿verdad? Cuando la Comisión Interamericana es un órgano, es un organismo de derechos humanos independiente que nace de un tratado, que tiene total independencia, que no tiene nada que ver con la OEA. Entonces, pero bueno, por ahí va eso es lo que se abordó respecto del CIA. Ya respecto a la sentencia Reynosa, Tamaulipas, ya lo hemos platicado, ¿verdad, Ernesto? Primero cabe manifestar, es un amparo que no promovimos nosotros en absoluto. Ese amparo lo promovió un defensor de uno de los detenidos. Nosotros nos enteramos en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, cuando ya la sentencia estaba, se hizo pública, y hizo un boletín, emitió un boletín del Consejo de la Judicatura Federal, y a partir de ese boletín nos enteramos. Fuimos al portal, sacamos la sentencia, la revisamos y vimos que era una sentencia importante, ¿verdad? Era una sentencia importante porque efectivamente pues cuestionaba toda la verdad histórica, y por primera vez un tribunal del país se pronunciaba respecto de la verdad histórica y la hacía trizas y la echaba para abajo esa verdad histórica, y era era un tribunal del país, porque se había pronunciado el GIEI, el EAF, la Oficina del Alto Comisionado, respecto de las irregularidades de la investigación. Y bueno, son valiosas esos informes que rindieron estos organismos, pero finalmente en el país no había un tribunal que se hubiese pronunciado, y fue el primer tribunal de Reynosa, del 19º Circuito de Reynosa, Tamaulipas, que hace un pronunciamiento. Por eso para nosotros es importante. En segundo término, Ernesto, contrario a lo que dice el presidente y su círculo de gobierno, ayer lo refirieron también, dice, bueno, esa sentencia, dice, favoreció a los detenidos y dejó en la indefensión a las madres y padres de familia, y ustedes como defensores no hicieron nada. Falso, eso no es así. El Tribunal de Reynosa, Tamaulipas, declara irregularidades en la investigación, pruebas ilícitas, manoseo en el expediente, en la investigación que hizo el gobierno anterior, y que este gobierno también coincide, ¿verdad?, en que la verdad histórica fue constante, y sobre eso se pronuncia el tribunal. Obviamente con eso declara ilícitas las pruebas y deja endeble la acusación en contra de las personas detenidas. Y a ese respecto nosotros hicimos el llamamiento. Hay por lo menos 5 escritos que los compañeros del PRO metieron a la COVAC solicitando pues se pusiera atención sobre los detenidos, se actuara sobre las personas detenidas, se implementaran acciones penales alternas para evitar que esas personas se volvieran a ejecutar acciones penales, lo cual no hizo el gobierno anterior, y este gobierno también no lo hicieron. Entonces dejaron ahí ese flanco débil, y por supuesto lo que pasó después fue la liberación de personas. Pero nosotros hicimos el llamado, y lo tenemos por escrito, ese llamado que hicimos de que se pusiera énfasis en fortalecer las acusaciones o ejercitar nuevas acciones penales, porque podrían ser liberadas esas personas que tenían información valiosa y que además tenían responsabilidades. Entonces ese llamamiento lo hicimos. Pero por otro lado también, Ernesto, esa resolución, ¿verdad?, no es cierto que dejó en la indefensión a las víctimas, por el contrario,
incluso reasume jurisdicción del tribunal en una cuestión que fue criticada por los juristas, ¿no? Porque en el juicio de amparo solamente resuelves en función a lo que te piden. Y si el defensor te estaba pidiendo que había ilicitud en las pruebas, pues sobre eso se pronuncia, pero incluso no solamente en la ilicitud de la prueba, sino que revisa toda la investigación y la declara que esa investigación está desasiada, es irregular. Pero no se queda ahí el tribunal, entonces da un paso más. Y dice el tribunal, bueno, como esta investigación está totalmente desasiada, es una investigación totalmente irregular, entonces hay que reconstruirla, hay que redireccionar esta investigación para no dejar en la indefensión a las víctimas. Entonces, ¿y cómo le vamos a hacer para eso? Entonces acude a estándares internacionales, al protocolo de Minnesota, a las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de las Américas en casos similares, y a partir de ahí va revisando, va haciendo con el derecho comparado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con la jurisprudencia de otros organismos internacionales, va buscando los ministros y llega a la conclusión de que hay que crear una comisión de investigación con facultades incluso de carácter penal, en la que incluso se le da participación a las madres, padres. Y por último, esta sentencia también hace énfasis en que se debe dar una compensación económica de 500,000 pesos a cada padre. Entonces, es falso que haya dejado en la indefensión a las víctimas. Por esa razón, el resto, nosotros saludamos esa sentencia. Por eso se hizo. No porque se ponían en libertad a los detenidos, por el contrario, hicimos el llamamiento que iba a haber liberaciones y que el gobierno debería poner atención en eso y debería ejecutar acción penal. Incluso Omar Gómez Ernesto, cuando él ya fue fiscal, de estos 70 liberados, él ejercitó acción penal contra 45 y logró la detención, el encarcelamiento de 25 personas más, y eso lo calla el presidente. El gobierno federal no lo dice, ¿no? Pero así estudiaron las cosas. Respecto de la sentencia, respecto de lo que me preguntaba de los señalamientos que hay en mi contra, que hace el presidente, yo lo considero desafortunados. Primeramente porque yo soy una persona que está acompañando nada más a los padres, madres de familia. Ellos toman las decisiones sobre el tipo de protesta y las acciones de protesta que se van a realizar. Yo no puedo estar por encima de las madres y padres de familia. Ellos decidieron hacer la protesta en Palacio Nacional y además ya explicamos que la protesta se salió de control, que no fue un acto planeado, premeditado, que se iba a tirar la puerta del Palacio Nacional. Ya explicamos que al calor de la protesta, la misma se salió de control y hubo un derribo de la puerta, lo cual lamentamos. No debió desencadenar en esos hechos. Y lo otro, el resto, efectivamente yo hice una posición al calor de un acto de protesta. Hice una posición pública en una manifestación pública que se está haciendo, como muchas se hicieron, como Andrés Manuel López Obrador en un momento dado cuando estaba impugnando la elección contra Felipe Calderón, dijo al diablo con las instituciones. Es una arenga de protesta que se da, ¿no? Y que muchas veces nosotros damos. Dice Luisa María ayer, decía, no tienes que responsabilizarte de lo que dijiste, de tus palabras, tienes que asumir la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad, pero lo que no asumo es que frente a la libertad de expresión, frente a posiciones públicas que tú hagas en un meeting, tú recibas represión por eso, recibas persecución, linchamiento político, que es lo que hoy me está haciendo el presidente a mí, ¿no? Responsabilizarme de haber tirado la puerta y decir que yo hablé de que se iba a boicotear. Yo solo hoy quisiera preguntar si hubo un solo acto de boicot a la campaña de la doctora Claudia o de algún otro candidato. Y si no lo hubo, fue porque fue un acto de arenga en una protesta, fue un acto de una posición al calor de un discurso que se pronunció en el marco de una protesta que se estaba realizando y en el marco de la libertad de expresión que tenemos como mexicanos. Ese acto de protesta no estaba rayando en los límites de la libertad de expresión, no estaba llamando a la violencia, no estaba llamando a
a hacer otros actos que violan derecho, libertad, protesta. Estaba diciendo, bueno, vamos a boicotear, vamos a hacer protestas, vamos a hacer actos de protesta en los actos de campaña que finalmente no se hicieron. ¿Por qué? Porque era un acto de arenga en una protesta social legítima que se estaba realizando. Pero bueno, el gobierno ahora pues va a cobrarme, que Andrés Manuel López Obrador va a cobrarme caro esta derecho que tengo de ejercer la libertad de expresión, de protestar, de hablar en los mítines, ¿no? Entonces, lo que quiere es acallarnos, lo que quiere es silenciarnos y tengo claro que en el resto de su gobierno va a haber una persecución hacia mi persona, de mis modos. A nosotros seguiremos al lado de las madres y padres de familia, seguiremos protestando. Ya. Pues Vidulfo Rosales, ¿quedaron en encontrarse nuevamente con el presidente en alguna fecha? Mira, como parte de sus compromisos, que él dijo que durante los meses que resta de su gobierno se van a estar reuniendo, nos vamos a estar reuniendo de manera periódica con las madres y padres, y de entrada planteó una reunión para el 3 de julio, miércoles 3 de julio, entonces veremos si ahí podemos seguir dialogando respecto a estos temas, podemos seguir hablando, podemos seguir dialogando o va a adoptar una posición de pues, solamente el hablar, solamente el descalificarnos e impedir que nosotros podamos contestar, lo cual pues sería lamentable, porque si él abre un tema, si él pone todos los temas sobre la mesa, pues debe dar la oportunidad para que nosotros podamos replicar. Ya, pues Vidulfo Rosales, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y gracias también siempre por el trabajo que está haciendo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el trabajo que te toca hacer a ti. Nos tocó también dar un poco de respuesta también, porque sí vimos una campaña de linchamiento intensa, incluso en algunas entrevistas muy acomodadas, que donde tu nombre lo repitieron como 10 veces. Así que, pues bueno, tenemos claro de qué va, Vidulfo. Te mandamos un fraterno abrazo y seguimos al habla, Vidulfo. Claro que sí, Ernesto. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Hasta pronto. Como es Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan.